me vas a ayudar únicamente diciendo lo que vas a observar aquí, ¿ya? Este es un cuestionario, es un test de Boston, en el cual van a costarte aproximadamente 40 láminas, de las que me vas a tener que ir diciendo el nombre de los objetos que vas a ver. Ok. Empezamos. Cama. Okay. Árbol. Lápiz. Casa. Reloj. Tijera. Peinilla. Flor. Sacapuntas. Helicóptero. Escoba. Pulpo. Zanahoria. Termómetro. Test de denominación de Boston. Este test es indispensable para el estudio de la memoria semántica. ¿Qué es en sí la memoria semántica? Bien, esta es la encargada de permitirnos crear los conceptos necesarios para pensar de manera abstracta. Este test es utilizado en neurología asistencial para evaluar sujetos con deterioro cognitivo. La alexia es un trastorno del lenguaje. En este caso es la pérdida de la capacidad de la lectura, parcial o total, debido a trastornos neuropsicológicos. Por otro lado está la dislexia, que también es un trastorno de la lectura, pero en este caso se caracteriza por la dificultad para aprender a leer, por lo que sus defectos vendrían a ser cognitivos. En lo que es el desarrollo histórico, los primeros casos de alexia acontecen a la época de Paul Broca, el cual también dedicó sus estudios a los trastornos del lenguaje, denominando así área de Broca a la parte del cerebro involucrada en la producción del lenguaje, que por lo general está ubicada en el hemisferio izquierdo, el cual es el dominante en las personas diestras. Aquí en el desarrollo histórico destaca el neurólogo francés Joseph Jules de Guérin, pionero en el estudio de las alexias, haciendo sus aportes más importantes en los años 1891 y 1892, en donde distinguió dos tipos de alexias: las alexias con agrafias y la alexia sin agrafia. La alexia con agrafia es el trastorno de la lectura con la pérdida de la capacidad de la escritura, y la alexia sin agrafia es solo la incapacidad para leer. Dentro de la alexia existen síndromes aléxicos clásicos. Entre estos se pueden distinguir 4, que son la alexia parietotemporal, alexia occipital, alexia frontal y alexia espacial. Bien, la alexia parietotemporal, esta también se la conoce como alexia con agrafía, alexia central, alexia asociativa o alexia fásica. Se caracteriza por la presencia simultánea de alexia y agrafía. Hay problemas tanto para leer en voz alta como para leer en silencio. Asimismo, el paciente es incapaz de reconocer palabras deletreadas en voz alta, lo cual indica una alteración en el conocimiento de los códigos del lenguaje escrito. Otro de los síndromes es la alexia occipital, o también llamada alexia sin agrafía o lectura letra por letra. En esta alexia, el paciente puede escribir, pero no puede leer lo que escribe. La mayoría de los pacientes pueden reconocer
algunas palabras comunes como el nombre de él, el nombre de su país y otros vocablos familiares. Asimismo, es probable que al leer letra por letra logren descifrar la palabra. Reconocen fácilmente las letras escritas sobre la palma de la mano y cambian sin dificultad el tipo de letra. En estos pacientes también se ven lo que son las paralexias morfológicas, que es cuando la persona ve las primeras letras de una palabra y tratan de deducir lo que dice el resto de la palabra. Así, por ejemplo, tratan peinilla como peinado. Alexia frontal. La afasia es una dificultad para la comprensión y el lenguaje. Este tipo de alexia toma algunos rasgos distintivos de la afasia, produciendo una alteración en la capacidad para comprender el lenguaje escrito. La alexia frontal se da gracias a una lesión en el lóbulo frontal derecho al lado del área de Broca en nuestro hemisferio derecho. Las características de la alexia frontal son: primero, que también se acompaña de agrafía. Esto quiere decir que hay una dificultad en la escritura. Segundo, que el paciente tiende a comprender más las palabras en conjunto, sobre todo los sustantivos, tales como perro o zapato, que cada una de las letras que la componen. Tercero, es que comprenden palabras aisladas. Esto quiere decir que no comprenden una frase en general, sino que van deduciendo la palabra por palabra para darle un significado. Otro tipo de alexia es la alexia espacial. Esta es un trastorno de tipo atencional por problemas en la lectura y en la escritura. Las características de la alexia espacial son: primero, que hay una incapacidad para fijar la mirada. Aquí los pacientes pierden la línea del párrafo que estaban leyendo y por lo general utilizan su dedo en cada línea del párrafo para no perderse. Segundo, que hay una negligencia en la lectura. Normalmente cuando nosotros leemos un párrafo lo hacemos de izquierda a derecha, pero los pacientes con alexia espacial lo hacen de derecha a izquierda. Como también estos pacientes refieren que cuando están leyendo es como si las letras y palabras se le van. Tercero, tienden a completar las palabras, como por ejemplo, el niño llora. Ellos pueden deducirlo simplemente como él nora. Cuarto, que hay una lectura sin prosodia. Esto quiere decir que no acentúan ni pronuncian bien las palabras, como por ejemplo, papá. Ellos refieren a papa, o mamá, ellos refieren a mama. Y quinto, tienden a la mala interpretación de frases, como por ejemplo, la casa con árboles. Los pacientes con alexia espacial refieren a la casa con árboles. Otras variedades de alexia. Alexias afásicas. En general, los pacientes afásicos pueden presentar dificultades en la lectura como resultado de su defecto lingüístico. Si el daño se extiende al lóbulo parietal, mostrarán una alexia central parietotemporal. Su característica principal es la presencia simultánea de alexia y agrafía. La dificultad es evidente tanto en la lectura en voz alta como en la lectura silenciosa. El paciente no logra tampoco reconocer las palabras deletreadas en voz alta, lo que implica una alteración en el conocimiento de los códigos del lenguaje escrito. Esta forma de alexia representa, en otras palabras, un verdadero analfabetismo adquirido, y si se extiende al lóbulo occipital, seguramente tendrán errores en la denominación por confrontación visual y en ocasiones cierta alexia posterior occipital. Esta forma de alexia ha sido denominada también como alexia sin agrafía, ceguera a las palabras. El paciente con alexia pura escribe pero es incapaz de leer lo que escribe. Puede leer todas o la mayoría de las letras del alfabeto. En la fase de conducción
Se caracteriza por un lenguaje fluido, pero con una alteración importante de la repetición, junto con una comprensión preservada o casi, y una expresión con dificultades para encontrar las palabras, es decir, reemplazar un fonema por otro. Los pacientes con afasia extrasilviana motora, asociada con un daño prefrontal, presentarán defectos frontales durante la lectura. También pueden cometer equivocaciones por perseveración y tienden a darle significado a lo que no tiene sentido. La afasia extrasilviana sensorial se asocia con dificultades en la lectura en un grado variable. Los sujetos pueden olvidar el significado de las palabras y entonces la comprensión de la lectura se vuelve imposible. La hemialexia se caracteriza por la ausencia de información obtenida por uno de los hemisferios del cerebro, lo cual altera la vida del paciente en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. Por ejemplo, los pacientes con este síndrome muestran dificultades como descoordinación, repetición o perseverancia en la realización de actividades como peinarse, alimentarse o vestirse, pudiendo realizar hasta 2 veces la misma acción. Algunas formas de alexias especiales se puede encontrar la alexia reportada por la lectura del braille en sujetos ciegos, consecuentes a lesiones occipitales bilaterales o occipitales derechos. También se han encontrado paralexias en la lectura del braille en caso de lesiones parietales en el hemisferio derecho. Se puede suponer que la lectura del braille en los ciegos se vincula a la actividad del lóbulo occipital. Modelos psicolingüísticos y cognitivos de las alexias. Poco a poco se ha hecho evidente que las alteraciones en la lectura en casos de síndromes aléxicos son muy variables. Dentro de los modelos encontramos las siguientes alexias: alexia con agrafia, alexia central y alexia fásica, alexia sin agrafia, alexia posterior o alexia agnóstica. Anteriormente, la alexia espacial y la alexia anterior eran insuficientes para implicar la gran variedad de los trastornos que afectan a la lectura. De manera particular, la alexia central mostraba una gran variabilidad en relación con los patrones lingüísticos. En consecuencia, la alexia central no necesariamente representa un síndrome cerebral unificado y es posible de distinguir diferentes subtipos de alexia. Dentro de las alexias tenemos lo que es la lectura normal. En este nuevo enfoque en el estudio de las alexias implicó el desarrollo de modelos para la lectura normal. En general, se ha propuesto que luego de la identificación inicial de las letras, la lectura puede lograrse si se siguen 2 vías diferentes: la ruta directa y la ruta indirecta. La ruta directa es decir, cuando la palabra escrita se asocia con una forma visual en la memoria léxica, y la ruta indirecta es decir, cuando la palabra escrita se transforma en una palabra hablada. Dentro de los modelos psicolingüísticos también tenemos la alexia-dislexia central. En esta, el paciente puede percibir correctamente la forma escrita de la palabra, pero tiene dificultad para reconocerla. Alexia fonológica. En la alexia fonológica, el signo más prominente es la disociación entre la severa dificultad para leer no palabras y la capacidad relativa o completamente conservada para leer palabras. Los pacientes no pueden leer en voz alta no palabras como tori, saneto, pero sí pueden leer palabras como toro, sanidad y caramelo. El paciente solo puede leer palabras representadas en su léxico de frecuencia alta, no las de frecuencias bajas ni los neologismos. Alexia superficial. La alexia de superficie ha sido interpretada como una alteración de ruta léxica de lectura como preservación de la ruta no léxica.
Si la lesión afecta a la vía léxica, el paciente lee cualquier palabra o pseudopalabra, pero no las palabras irregulares que se escapen a las reglas de conservación de grafema o fonema. En español solo son irregulares las palabras extranjeras. La alexia profunda son incapaces de leer pseudopalabras y palabras de baja frecuencia. La lesión afecta ambas vías léxica y subléxica. Respecto a las de alta frecuencia, tienen mejor facilidad de leer. Leen mejor nombres y adjetivos que verbos y palabras funcionales. Alexias periféricas. En este tipo de alexias el paciente tiene dificultades para conseguir una forma visual satisfactoria de la palabra. 3 tipos de efectos se le han incluido a las alexias periféricas. La lectura letra por letra corresponde a la alexia para la pura. La neuropsicología cognitiva ha contribuido de manera notable a una mejor comprensión de este efecto adquirido. Las principales características de los pacientes que se han diagnosticado como lectores letra por letra son su capacidad de leer palabras utilizando presentaciones taquistocópicas breves, su capacidad de reconocer la forma semántica de las palabras que no pueden leer, la presencia de un efecto de superioridad de las palabras cuando se denomina letra en secuencia, la presencia de un efecto de longitud de las palabras en tareas de decisión léxica, la alexia por negligencia, los efectos especiales en las lecturas asociados con lesiones del hemisferio derecho usualmente se incluyen como parte del síndrome de negligencia hemiespecial. Alexia atencional, la incapacidad para leer las letras de una palabra, combinada con una habilidad conservada para leer palabras, fue inicialmente descrita hacia finales del siglo y a menudo se llama alexia literal. Slagitze indicó que existe un defecto en la atención, pues el paciente no puede enfocar su atención visual en una región particular del estímulo.